Ok, bueno, en primera instancia, vamos a hacer un programa en el cual pues permita el ingreso de 5 números dentro del vector. Y luego esos números pues los vamos a, en este caso, a promediar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, lo primero que vamos a iniciar haciendo nosotros es definir el tipo de variable que va a ser el vector. En este caso, yo voy a definir la variable, por ejemplo, num como tipo entero. Eso significa de que esa variable va a tener en su interior solamente datos de tipo entero. Ok, ya tenemos el primer paso. Luego vamos con el segundo paso. El segundo paso, como les había indicado, vamos a meter los 5 números dentro de un vector. Por lo tanto, como son 5 números, a este vector lo vamos a crear con 5 casillas. Voy a hacer por acá el dibujito nada más. Así que vamos a colocar acá la palabra dimensión, num, y le vamos a colocar dentro de paréntesis el número 5. Dimensione el vector num con 5 espacios o 5 casillas, como usted lo quiera observar. Ok, hasta ahí llevamos ya la primera parte, una parte bien sencilla, donde hemos definido en primera instancia en este caso, el tipo de dato, el tipo de variable que va a ser nuestro vector, que va a ser de tipo entero, y luego lo hemos dimensionado. Cuando hablamos de dimensión, o en este caso utilizamos ese comando dimensión, le estamos asignando a nuestro vector cuántas casillas va a tener el disponible dentro de sí. En este punto yo coloqué que son 5. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el ingreso de los datos dentro del vector, pero ahora lo vamos a hacer haciendo uso del ciclo para, ya no de forma manual como lo hicimos el día lunes. Así que por favor en este momento van a insertar ustedes un ciclo para. Debajo de dimensión, inserten por favor un ciclo para. Vamos a insertar un ciclo para. Y a este ciclo para, la variable, obviamente yo le voy a colocar C, contador ciclo, CC. Y voy a hacer de que el ciclo vaya de 1 a 5. ¿Por qué de 1 a 5? Porque en cada vuelta que dé el ciclo, yo voy a ingresar un número que se va a almacenar dentro del vector. Por eso es que este ciclo para va de 1 a 5. Miran ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá, lo voy a hacer aquí en la pizarra, pero no voy a colocar tanto las palabras, sino simplemente les voy a dejar acá cómo está estructurado el ciclo para, con paso 1. Ok. Los que están ahí al fondo, ¿verdad? Obviamente entienden que es el ciclo para, solamente estoy colocando el nombre de la variable, valor inicial, valor final, y que nos vamos a ir de uno en uno. Esto es para ahorrar tiempo y no lanzarme hasta allá con la pizarra. Bueno, entonces ahora, ya que establecimos nuestro ciclo, que va a dar 5 vueltas, y como les había indicado, por cada vuelta se va a ingresar un número al vector. Vamos a colocar un comando escribir debajo del ciclo. Ese comando escribir va a indicar lo siguiente. Ingrese, ahorita voy con los chicos que están en casa, ingrese un número en la posición pos cc del vector. Ahorita vamos con los que están acá. Vamos a colocar acá un comando escribir, escribir,
ingrese un número en la pos. Voy a colocar acá cc. Acuérdense que cc es la variable que lleva el número de vueltas del ciclo. Por eso estoy colocando ahí cc del vector. ¿Por qué le estoy colocando cc en medio de ese mensaje? Pues cada vez que se solicita un dato va a decir ingrese un número en la posición 1 del vector, en la posición 2, 3, 4 y 5. Así hasta obviamente completar todos. Y bueno, como todo dato que hay que ingresar a un programa, ¿verdad? Cuando hacemos partícipe al usuario, necesitamos hacer uso del comando leer. En este caso vamos a colocar acá leer. Voy a colocar num, que sería el nombre de mi vector, cc. Num cc. De esa forma. Leer num cc. Ahora bien, ¿por qué estamos colocando num cc? Recordemos que para ingresar un dato a un vector tenemos que dar el nombre de la variable del vector, que sería num en este caso, y dentro de paréntesis tenemos que colocar el número de la posición en donde queremos almacenar ese dato. Acá estoy colocando num, obviamente porque es el nombre de la variable del vector, pero estoy colocando cc dentro de paréntesis porque esa variable cc va a estar cambiando su valor. Primero, cuando el ciclo de su primera vuelta va a decir ingrese número en la posición 1 del vector, vamos a colocar ahí num y obviamente cc valdrá 1. Eso significará que el primer dato se va a almacenar dentro de la variable num en la posición 1. Cuando en este caso cc de su segunda vuelta, ya en este caso va a indicar que se ingrese el dato número 2, el siguiente número, perdón, en la posición 2 del vector, y acá va a indicar num posición 2. Por eso es que estoy colocando cc acá, porque ese número, esa variable, perdón, cc, va a estar cambiando de valor hasta llegar a 5, de 1 a 5. Y por lo tanto, cada dato que se ingrese va a estar ingresándose dentro de una casilla del vector. Bien, permítame un momentito. Ahorita continuamos. Ok, eh, este paso solamente ha servido para ingresar los datos al vector, ¿sí? Solamente ha servido para ingresar los datos al vector. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de haber finalizado esto, acá, después del cierre del ciclo para, vamos a dejar acá un comando escribir. Después del fin para, vamos a dejar un salto de línea nada más. Fin para y un salto de línea. De esa forma, o sea, fin para, salto de línea, nada más. Solo todo para que no nos quede todo amontonado ahí. Vamos a colocar por acá el fin para. Ok. Bueno, eh, al trabajar uno con vectores y matrices, primero uno tiene que encargarse de meter los datos al vector. Eso es lo importante. Una vez de que ya nos hemos cerciorado de que los datos están adentro del vector, ya usted los puede operar como usted desee, ¿verdad? Si los va a mostrar o los va a operar. En nuestro caso los vamos a operar, es decir, tenemos que sacar el promedio de esos 5 números.
Ahora bien, claro está, para sacar el promedio de los 5 números, tengo que usar nuevamente el ciclo para. ¿Por qué lo tengo que usar nuevamente? Porque tengo 5 datos distintos dentro de la misma variable. Entonces, si un ciclo para me sirvió a mí para poder ingresar los datos, voy a utilizar otro para que los pueda sacar y obviamente tengo que sacarlos de ahí para poderlos trabajar. Entonces, no sé si ya puedo quitar esto de acá. ¿Ya? Vamos a crear otro ciclo para, por favor, insértense otro ciclo para ahí, debajo de ese comando escribir que coloqué. Este ciclo para que está acá nos va a servir para sacar los datos. Así que como variable, yo le voy a colocar acá como nombre cc2. Siempre va a ir de 1 a 5 porque acuérdense que yo necesito los 5 números para trabajar, los 5 números del vector. CS2, iniciamos en 1, finalizamos en 5 y nos vamos de 1 en 1. Ahora bien, acá cambia la cuestión. Como lo que yo quiero hacer es un promedio, recordemos que para hacer el promedio primero tenemos que sumar los 5 números y después dividirlos dentro de 5. Entonces acá la cuestión es sacarlos de ahí. Tenemos que sacar los números de ahí, de ese vector, para primero sumarlos y posteriormente dividirlos. En este caso voy a colocar yo la variable suma. Suma va a ser igual, esto es como que si fuera un acumulador realmente, va a ser igual a suma más, y voy a colocar acá num cc2. Ahí estoy colocando yo un acumulador. Ahorita voy a explicar eso y por qué se va a dar eso. Bien, ¿por qué tenemos esto acá? A ver, obviamente este ciclo 2 lo que va a hacer, ah, cc2 y, perdón, ahí estamos. Solo aquí tengo que cambiarlo en la pizarra porque lo puse mal. A ver, como les decía, ¿qué estamos haciendo acá? Este ciclo número 2 o CC2 se va a encargar de sacar los datos del vector. Estoy creando un acumulador. No le pongan atención a la suma que está del lado izquierdo. No le pongan atención a eso. Ahorita nos enfocamos solamente con este de acá. Suma más num cc2. Ahí nos vamos a enfocar en este momento. Ahora, obviamente suma en este momento vale 0 porque no le hemos asignado ningún valor, ni 0, ni 1, nada de eso. Vale 0 en este momento. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando el ciclo 2 de su primera vuelta va a venir y va a sumar suma, que vale 0, más el valor del vector num que se encuentra en la posición cc2. Imagínense que el primer número que ingresamos dentro del vector fue el número 5. Entonces, la suma va a ser 0 en la primera vuelta, 0 más 5, porque ese 5 estaba metido dentro del vector. Es más, vamos a hacer acá algo rapidito. Voy a hacer acá también con los jóvenes que están aquí en casa, permítanme. Vamos a suponer que nuestro vector se llama num. Nuestro vector num tiene en total almacenado en su interior el número 5 en la posición 1, el 10, el 20, el 2 y el 1. Ahí tenemos el vector entonces con sus 5 números ingresados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahorita en este momento el programa?
Como el ciclo para número 2, lo que está haciendo es que está sacando el número, va a indicar lo siguiente. Suma dice que va a ser igual a suma más num cc2. Ok. Cuando el ciclo para, en este caso el ciclo cc2, de su primera vuelta, va a indicar acá suma, que vale 0, más el valor que está almacenado dentro del vector num en la posición cc2. Obviamente cc2 va a iniciar con valor 1. Por lo tanto, va a sumar 0, va a decir suma, va a ser igual a 0 más 5. Eso es lo que va a hacer en la primera vuelta. Obviamente el resultado de esa suma sería 5. Ahorita voy con lo voy a hacer aquí en la pantalla, después voy aquí en la pizarra. Luego, en la siguiente vuelta, obviamente suma, va a ser suma, va a ser igual a suma más num. Ahora, obviamente, suma ya cambió su valor, ya no vale 0, sino que ahora vale 5, más el siguiente valor que está num, cc2, vector num ahora en la posición 2, porque recuérdense que el ciclo para va a dar una segunda vuelta, y por lo tanto ya no va a valer 1 cc2, sino que vale 2. El número que está en la posición 2 del vector num es el 10. Sería 5 más 10, y el resultado va a dar 15. En la tercera vuelta que dé el ciclo, se va a efectuar la siguiente operación. El 15, porque ahora suma ya no vale 5, sino que ahora 15, más el número que esté almacenado en la posición 3 del vector. ¿Por qué en la posición 3? Porque estamos dando la tercera vuelta del ciclo para. Y recordemos que el cc2, que es la variable del ciclo, lleva el número de vueltas que se está dando en el ciclo. Por lo tanto, como vamos por la tercera vuelta, me van a sacar este número. Del vector num, vamos a obtener la posición 3, que sería 20. Por lo tanto, sería 15 más 20, el resultado nos daría 35. Cuando el ciclo para de su cuarta vuelta, va a sumar 35 más el valor que tenga el vector num en la posición 4, porque vamos en la cuarta vuelta, que sería el número 2. 35 más 2 me va a dar 37. Y por último, cuando el ciclo para de su quinta y última vuelta, vamos a sumar 37 más el número que esté en la posición 5 del vector num. En este caso es el número 1. Por lo tanto, voy a colocar 37 más 1, va a ser igual a 38. Como obviamente ya terminaríamos nuestras 5 vueltas, el resultado final de suma, ¿cuál sería? Exacto, sería 38. Entonces, fíjese bien en ese punto, cómo cada vuelta que dio el ciclo, obviamente, fuimos sacando el número y lo fuimos operando. En la primera vuelta sacamos al 5, en la segunda al 10, en la tercera al 20, en la cuarta al 2 y en la quinta al 1. Para eso sirve esta operación acá. Aquí estoy sustituyendo valores. Suma num cc2. Entonces, es importante tomar en cuenta ese criterio de cómo es que esto está funcionando para que usted lo pueda poder entender. Les voy a pedir que me regalen una pausa a los que están acá en casa porque voy a explicar eso también acá en la pizarra. Vamos a continuar con lo siguiente. Bien, como en el ciclo para, solamente lo utilicé el ciclo para el número 2, solamente se está utilizando para sacar los números y sumarlos, ¿verdad? Porque acuérdense que al final, este programa lo que vamos a hacer es el promedio final de los 5 números que están en el vector. Eso es lo que va a hacer. Así que el ciclo para número 2 solamente lo voy a utilizar para eso. Sacar los números y sumarlos. Ahora bien, después de ese del fin para de acá del ciclo 2, vamos a dejar un comando escribir, otro espacio en blanco, solo para dar estética nada más. Y ahora pues vamos a mostrar el resultado de la división, ¿verdad? Es decir, vamos a mostrar el promedio final. Voy a colocar un mensaje acá que diga,
escribir, después del salto de línea, vamos a colocar escribir el promedio de sus 5 números es, y yo creo que ese todo lo sabemos, ¿verdad? Vamos a tomar la variable suma y lo vamos a dividir dentro de 5. Y ahí tendríamos entonces nosotros el promedio de los 5 números que están en nuestro vector. Podemos colocar el promedio de esos 5 números en su vector SD. Yo ahí lo voy a dejar para no ser tan largo el programa y lo puedan tomar captura ahí. Entonces, como usted puede observar, ¿verdad? Estamos usando acá el ciclo para poder ingresar datos al vector y poderlo sacar u operar. Entonces, por lo general, esto es bien común y de ahí la importancia de conocer primero el ciclo para antes de los vectores, porque los ciclos, tanto el repetir como el mientras, juegan un papel importante para poder trabajar con este tipo de variables, porque al final el vector y la matriz son una variable nada más, solo que con más capacidad de poder almacenar datos. Vamos a probar acá el programa, a ver qué tal nos queda. Permítame un momentito. Vamos a ejecutar el programa y vamos a colocar lo siguiente. Ingrese un número en la posición 1 del vector. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Dice, el promedio de sus 5 números es 3. Vamos a evaluar si realmente eso es cierto, si nos quedó bien. Solo permítame que está un poquito lenta la máquina por acá. Vamos a usar la calculadora. ¿Estamos? ¿Verdad? Ok. Entonces, si sumamos acá los números, tenemos 1 más 2 son 3, más otros 3 son 6, más 4, en este caso tendríamos 10, y más 5 tendríamos 15. El 15 dividido entre 5 nos va a dar 3, así que ahí tendríamos el promedio final como es. Entonces, podemos observar de que en sí está dando el promedio en base a los números que fueron ingresados. Bueno, entonces les voy a dejar ahí el ejemplo, por favor. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, no vayan a seguir las mañas que yo uso. Por favor, definan las variables. Voy a colocar acá cc2 y yo creo que solamente esas utilicé. Así que por favor, definan también sus variables. Nunca se les vaya a olvidar eso. Quiero que se acostumbren a eso porque en los otros programas no perdonan estos. Este programa PC porque es bien sencillito, pero los otros sí realmente son más estrictos en eso. Les voy a dejar a los chicos que están aquí en casa que puedan tomarle una captura de pantalla antes de pasar al siguiente ejemplo.